Capítulo 12. Géneros literarios, los evangelios, hechos y las epístolas. Los psicólogos y consejeros que estudian los principios de la comunicación humana nos dicen que si aprendemos a conversar con un amigo o con nuestro cónyuge usando descripciones pictóricas, podemos mejorar nuestras habilidades verbales y profundizar nuestras relaciones. En esta clase de conversación se usa una historia para activar las emociones y el intelecto de la persona con la cual hablamos. Cuando usamos descripciones pictóricas, ayudamos a la otra persona a experimentar nuestras palabras y no solo a oírlas. El Nuevo Testamento abunda también en descripciones pictóricas y técnicas literarias para captar nuestra atención, integrar pensamientos en nuestros recuerdos y motivarnos a actuar. Al mismo tiempo, muchas veces nos confundimos en cuanto a cómo interpretar su lenguaje figurado. Si consideramos los evangelios, en 9 de cada 10 afirmaciones de Cristo se usa el lenguaje figurado o poético. ¿Cómo, pues, podemos determinar cuándo usa él una figura retórica? A menudo el libro de Hechos muestra la verdad por medio de un acontecimiento en lugar de una simple exposición de dicha verdad. ¿Cómo debemos usar las historias de Hechos cuando establecemos la doctrina? Las epístolas son un enfoque íntimo y auténtico de la instrucción. El método epistolar es eficaz para enseñar, pero ¿cómo podemos determinar qué instrucción era cultural e históricamente propia a los cristianos del siglo I y cuál es normativa? Lección 12.1. Los Evangelios, retratos de Cristo. Cuando era niño, observé estampas del rostro de Cristo de Warner Sallman en los muros de muchísimas iglesias. Desde que Sallman pintó esta obra extraordinaria en 1940, se han vendido más de 500,000 de ejemplares. La razón de su éxito es que simplemente no es un cuadro de lo que Cristo podría haber parecido. Más bien es una interpretación de lo que el artista creía que era. En esta imagen se revelan la personalidad y el carácter de Cristo. De manera similar, los evangelios pueden compararse a interpretaciones de Cristo realizadas por 4 artistas. Cada artista o autor del evangelio incluye solo lo que considera importante para su propósito. Un escritor omite detalles que otro incluye. Algunos repiten y recalcan incidentes que otros apenas mencionan. Los escritores escogen cuidadosamente las actividades y dichos de Cristo para proyectar cierto punto de vista. El orden cronológico exacto de los acontecimientos tiene menos importancia que la presentación de Cristo. Los 4 retratos literarios se complementan en lugar de contradecirse unos a otros. Al fin y al cabo vemos 4 perspectivas distintas de Cristo de 4 evangelios distintos, interpretando los versículos individuales en el contexto de la perícopa completa y su propósito. Los evangelios son similares a biografías teológicas. Son epopeyas en que se relata una gran historia por medio de una serie de episodios menores llamados perícopas. Estas perícopas se pueden comparar aproximadamente con lo que son los artículos de un periódico en relación con el asunto general del diario. Son unidades pequeñas independientes que se juntan para formar un evangelio. No siempre las perícopas siguen un orden cronológico. A menudo el escritor las agrupa por temas para lograr en el lector un efecto deseado. En estos casos es difícil ver una relación obvia entre las historias. Los evangelios parecen más un mosaico de sucesos de la vida de Cristo y de citas de sus enseñanzas. Los episodios se seleccionan cuidadosamente y se ordenan en serie para presentar la perspectiva que tiene el autor con respecto a Cristo. Cuando estamos detrás del mosaico, vemos cómo cada una de las perícopas contribuye a la formación del cuadro general. Cada una de estas perícopas debe leerse como una unidad, tal como uno leería un artículo de un periódico como una unidad completa. Imagínese lo confuso que sería leer un periódico si uno seleccionara líneas de diversos artículos e hiciera caso omiso del contexto de dichos artículos. Así también un solo versículo de los evangelios puede tener un significado torcido si no lo vemos dentro del contexto de la perícopa. En contraste con los periódicos, la mayoría de las versiones de la Biblia carecen de títulos en negrita que indiquen el principio de cada nueva historia o perícopa, aunque en algunas versiones sí se han puesto títulos al principio de las pausas mayores. En cambio, nosotros buscamos frases preliminares que sirvan para introducir una nueva perícopa. Por lo general, la perícopa comienza con un cambio de lugar, de oyentes o de tiempo. Nótese cómo se introducen las siguientes perícopas de Marcos 2.
Marcos 2, 1, 12. Entró otra vez Jesús en Capernaum después de algunos días, e inmediatamente se juntaron muchos. V. 1, 2, Marcos 2 y 13, 17. Después, al mar, y toda la gente venía a él, y al pasar, bebé. 13, 14. Marcos 2 y 18, 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, sea 18. Marcos 2 y 23, 27. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, entonces los fariseos le dijeron, bebé. 23, 24. La variedad en las clases de perícopas puede parecer sorprendente. En el cuadro que figura más abajo se presenta una lista de las principales clases de perícopas históricas. Con cada clase he sugerido su propósito específico y presentado algunos ejemplos. Para una descripción más completa, le recomiendo la obra Words of the Light de Leland Ryken. Fíjese en que algunas de estas categorías coinciden parcialmente con otras. Esto es, podríamos incluir algunas historias en más de una clase de perícopa. Por ejemplo, la mujer que estaba junto al pozo se encontró con Jesús cara a cara, reconoció quién era él y dio testimonio de las perícopas individuales y el tema del rey y su reino. En el cuadro que figura más arriba se enumeran los propósitos específicos de cada clase de perícopa. Como grupo, todas las perícopas tienen un propósito común, que es el de proclamar la venida del Mesías y su reino. El reino de Dios es el tema principal de los evangelios. Solo en los 4 evangelios la palabra reino aparece 129 veces. Como las piezas de un mosaico, cada perícopa contribuye a presentar al Rey de Gloria, que viene a inaugurar su reino en la tierra. Este tema se comprende fácilmente en las perícopas de milagros. Su propósito principal era confirmar que Cristo era el Mesías. Anunciaron el reino de los cielos irrumpiendo en los dominios de Satanás. Cuando Cristo sanó a un endemoniado, el asombro de la multitud fue tan grande que dijo, ¿será este aquel hijo de David? Cristo mismo explicó la situación, diciendo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Algunos han calificado de míticos los milagros referidos en las perícopas de los evangelios. Estos eruditos afirman que las señales milagrosas eran simplemente un método primitivo de comunicación. Arguyen que las señales revelan una verdad espiritual, si bien lo que se registra no es históricamente cierto. Pero esta teoría socava el propósito de las señales. En realidad, los milagros son para ilustrar el poder del reino que irrumpe en la historia mediante el ministerio de Cristo. Si los milagros no registran hechos históricos, son inútiles como prueba del poder del reino. Los evangelios se refieren al reino de Dios como presente y futuro. Esto no es una contradicción. Los eruditos usan la frase teología de la inauguración para explicar este concepto. Cristo inauguró su reino en su primera venida, pero nosotros esperamos su segunda venida, cuando Él reclamará el pleno dominio de su reino. En la actualidad, el reino tiene que ver con el reino espiritual más que con el reino terrenal. Tiene más relación con la transformación personal que con la reforma política. La idea de que el reino de Cristo está presente hoy, pero también es futuro, se ilustra con el modelo común de ahora y después que hallamos en las enseñanzas de Cristo. La primera línea del modelo describe la respuesta actual y a menudo comienza con palabras como cualquiera o si alguno. Esta línea describe cómo se relaciona en la actualidad una persona o un grupo con Cristo o su mensaje. La segunda línea cambia la orientación del tiempo porque describe cómo responderá de la misma manera Cristo en su reino futuro. A veces la segunda línea del paralelismo repite un verbo clave de la primera línea, presente. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Futuro. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Presente. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres. Futuro. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Presente. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres. Futuro. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Presente, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, futuro, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Los evangelistas usaron también las expresiones este siglo y el siglo venidero, Marcos 10:30,
como un sistema en el cual se puede ver el dramático fin que Dios va a poner a la serie de acontecimientos que ya están sucediendo. Kaiser explica más ampliamente el uso de estas expresiones. El siglo presente comenzó con la creación y se extenderá en plena fuerza hasta la segunda venida de Cristo, y luego más allá de ella en forma limitada por la duración del milenio, para concluir al final de la historia y en el juicio que hará Cristo desde el gran trono blanco. Por otra parte, el siglo venidero comenzó en forma limitada cuando nuestro Señor echó fuera los demonios por el poder de Dios. Fue entonces cuando llegó el reino de Dios y comenzamos a gustar los poderes del siglo venidero. En realidad, ahora estamos en los postreros días. Durante estos días de transición, Satanás es todavía el príncipe de este mundo y toda la creación sufre. Las buenas nuevas consisten en que Cristo ha venido con poder para volver a recibir su reino. En la actualidad, Él reina solo en el corazón de los creyentes, pero un día derrocará a Satanás y le quitará el dominio. Este concepto es fundamental para entender muchísimos pasajes de los Evangelios. Leyendo los Evangelios en sentido vertical y horizontal. A menudo los que visitan las catedrales de Europa se encuentran con la cara de un león, de un buey, de un hombre y de un águila esculpida en las entradas de piedra de dichas catedrales. Estas cuatro caras reflejan las visiones de Ezequiel y de Juan. En alguna parte de la historia de la Iglesia se inició una tradición en el sentido de que estas imágenes eran símbolos de Cristo descritos en cada uno de los cuatro Evangelios: Mateo, el Rey prometido; Marcos, el siervo sufrido; Lucas, el hombre perfecto; y Juan, el ser divino. Personalmente, dudo que esta interpretación sea correcta, pero ilustra cómo los cristianos reconocen que cada evangelio tiene un singular punto de vista. Cada evangelio es más que la suma de sus partes. Las historias y enseñanzas se han seleccionado, escrito y ordenado cuidadosamente para presentar un tema único. Por esta razón, el mensaje de Marcos hace una contribución inapreciable, aunque solo 2 páginas de su evangelio contienen material que no se repite en los otros evangelios. Debido a que los evangelios tienen mensajes paralelos aunque únicos, los eruditos recomiendan que se lean en sentido vertical y horizontal. Leer cada evangelio en sentido vertical es leerlo desde el principio hasta el fin como unidad literaria. El intérprete observa cómo cada segmento corresponde al tema general del evangelio. Leer los evangelios en sentido horizontal es leerlos para comparar los relatos paralelos que muestran sus singulares diferencias. Lea los evangelios en sentido vertical. A primera vista, las perícopas de los evangelios parecen casuales y episódicas. Sin embargo, en un examen más minucioso, vemos que tienen unidad literaria. Examinaremos esta unidad en 2 de los evangelios. En primer lugar, la unidad literaria es evidente en el Evangelio de Mateo, que está dividido en 5 secciones. Cada sección contiene una narrativa histórica, luego un sermón principal y una declaración final que comienza con la expresión: cuando terminó Jesús estas palabras. Marcos tiene fundamentalmente un enfoque cronológico, pero su selección de los sucesos y el énfasis que pone en los detalles muestran que su evangelio está organizado para llevar al lector a cierta conclusión. Vemos que Marcos presenta a Cristo como interesado en la salvación de los judíos y gentiles por igual. Nótese cómo registra los acontecimientos que suceden a cada lado del mar de Galilea. Los judíos habitaban principalmente al oeste del mar, en tanto que los gentiles vivían al este, en la región llamada Decápolis. Stephen Bridge comenta que Marcos muestra primero el ministerio de Jesús a los judíos y luego muestra a Jesús cuando cruza el lago para ministrar también a los gentiles. Jesús vuelve a cruzar a la zona judía, hace más sanidades y termina con la alimentación de los 5,000. Las 12 cestas llenas de los pedazos que han sobrado parecen simbolizar a la nación hebrea. Otra vez Cristo cruza el mar hacia la región gentil, donde sana a muchos y alimenta a 4,000. Las 7 canastas con los pedazos que han sobrado parecen simbolizar lo completo. La última vez que cruza a la zona judía, los discípulos se preocupan porque tienen un solo pan. Cristo los reprende y les recuerda lo que hizo con unos cuantos panes cuando alimentó a 5,000 y a 4,000. Quizás el Evangelio de Marcos dé a entender que Jesús es el pan de vida para todas las naciones. Cuando lea por completo el Evangelio de Lucas, fíjese en la manera en que el autor describe a Cristo como el profeta ungido y el Salvador compasivo.
La palabra espíritu se menciona 17 veces en Lucas y la oración es un tema constante. Cuando Lucas incluye una historia que los otros evangelios omiten, tiende a poner énfasis en que Cristo extiende su compasión para salvar a los humildes, los parias y los desechados. Juan presenta a Cristo como Dios. El evangelio que escribió aún comienza con su preexistencia. Se han seleccionado 7 grandes señales para demostrar cuidadosamente la deidad de Cristo. Otra señal de su deidad son las alusiones al título que Dios usó para sí en el monte Sinaí. Yo soy el que soy. Jesús usó 8 veces la frase yo soy para describirse a sí mismo. Cuando hablamos de leer un evangelio en sentido vertical, debemos comenzar confiando en que se trata de un solo evangelio, unificado, completo y de la obra de un solo autor inspirado. Este hecho se conoce como principio de unidad literaria. En contraste con este concepto, algunos estudiosos consideran los evangelios como simples copias de una fuente original perdida. Afirman que con el transcurso del tiempo diversos grupos de cristianos añadieron capas de información a este original. El resultado final es que, según ellos, cada evangelio es como una cebolla con varias capas que le han añadido numerosos escritores. Por lo mismo, aconsejan que el intérprete no considere el evangelio como un mensaje unificado y escrito por un solo escritor, sino como un manuscrito que pasó por una metamorfosis gradual para evolucionar hasta su estado actual. Ciertamente puede que algunos de los evangelistas hayan citado la tradición oral y las fuentes escritas. Lucas reconoce francamente que los datos de que dispone los recibió de testigos oculares, pero los detalles que decidió incluir, los temas que recalcó y el orden de sucesión que usó dieron por resultado un mensaje unificado y singular. Si hubiera alterado los datos o si hubiera añadido datos falsos, bien podríamos suponer que los testigos habrían impugnado su evangelio. Es verdad que en Lucas y Mateo hay muchas citas textuales que no se encuentran en Marcos. Para algunos, esto indica que hay una fuente desconocida que citaron Lucas y Mateo. Sin embargo, hay ciertas explicaciones razonables para que se haya producido esta exacta duplicación. Las citas textuales que figuran en Mateo y Lucas son principalmente citas de Cristo. Es probable que la iglesia primitiva hubiera usado estas citas en el culto durante las 3 décadas que mediaron entre la resurrección de Cristo y la escritura de los evangelios. En la sociedad judía era común memorizar largos pasajes de las escrituras. No es de extrañar, pues, que los cristianos hubieran preservado, con la ayuda de los discípulos, las palabras de Cristo al pie de la letra y las hubieran usado en el culto. Lea los evangelios en sentido horizontal. Los tres primeros evangelios se llaman evangelios sinópticos porque tienen muchas historias y dichos paralelos. Se dice que leer para comparar los relatos paralelos es leer en sentido horizontal. El objetivo principal al comparar estos relatos no es armonizarlos para que sean uno. Esto anularía su singularidad. Nuestro objetivo es más bien buscar características que destaquen la perspectiva especial de cada escritor. También es bueno tener más datos para aclarar una enseñanza o relato. Jesús era un maestro itinerante y sin duda repitió el mismo mensaje en diferentes lugares y en palabras algo diferentes. A veces un evangelista parafraseaba las palabras de Cristo o las traducía al griego de un modo ligeramente diferente. En otros casos, los detalles añadidos de un pasaje paralelo aclaran la perícopa. Uno podría quedarse perplejo con el mandamiento que Cristo dio a sus discípulos en el sentido de que viajaran sin bolsa ni sandalias extras. Aún más difícil de entender es su mandamiento de que solo prediquen a los judíos. ¿Es este un modelo para los misioneros en la actualidad? ¿Por qué los evangelistas deben estar tan limitados? La respuesta la hallamos cuando vemos un concepto paralelo en Lucas 10 y 35-36. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Por qué hubo un cambio tan radical en la política misionera? En el primer caso, Cristo envió a los discípulos en un breve viaje misionero. Su propósito era ofrecer el reino de Cristo a Israel. Por esta razón debían abstenerse de dar testimonio a otros grupos étnicos. Como el viaje era breve, Cristo lo usó como una lección de capacitación sobre la vida de fe. Por eso debían abstenerse también de llevar provisiones extras y dejar que los creyentes les ayudaran.
Pero inmediatamente después de la resurrección, la situación cambió. Pronto los discípulos viajarían a los confines del mundo para proclamar al Salvador resucitado. En este tiempo se prepararían, aún con una espada para protegerse. Vemos, sin embargo, que cuando algunos de sus discípulos le mostraron 2 espadas, Cristo los reprendió. Y es que él no promovía una insurrección, solo quería que fueran prudentes. Lección 12.2. Los Evangelios, los métodos de enseñanza de Cristo. ¿Por qué se destaca el método de enseñanza de Cristo? ¿Por qué tantas de sus afirmaciones se han convertido en parte de nuestro vocabulario cotidiano? Una razón clave por la que las enseñanzas de Cristo tienen tal atractivo y son tan difíciles de olvidar es porque rara vez dijo algo en forma ordinaria. Algunos estiman que por lo menos el 90% de las palabras de Cristo se deben al método poético o a las figuras retóricas. Cristo usaba imágenes concretas para ilustrar verdades abstractas. Resumía verdades complejas en dichos concisos y usaba la hipérbole para provocar una honda impresión en sus oyentes. Todos estos métodos añaden interés, pero también añaden un grado de complejidad a la interpretación. La imaginería concreta de Cristo. Muchas de las figuras retóricas que usó Cristo se han convertido en parte de nuestra cultura y conversación cotidiana. Son llamativas y memorables porque muestran un cuadro mental para explicar una verdad abstracta. Fíjese en las imágenes, ahora comunes en el uso cotidiano, de estas afirmaciones de uno de los sermones de Cristo. La sal de la tierra, una ciudad asentada sobre un monte. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. El pan nuestro de cada día, los lirios del campo, las perlas delante de los cerdos, los lobos vestidos de ovejas. Cuando leemos las palabras de Cristo, esperamos ver figuras retóricas, pero si las interpretamos literalmente, pueden traer gran confusión. Cuando Cristo comió la Pascua con sus discípulos, dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre». Hasta hoy día, millones consideran que esto no es una figura retórica y sostienen que el pan y el vino de la comunión se convierten en la verdadera sangre y el verdadero cuerpo de Cristo, los dichos de Cristo. Las enseñanzas de Cristo son un ejemplo magistral de reducción de grandes y complejas verdades a un dicho breve y fácil de recordar. Estos dichos son similares a los proverbios y siguen todas las reglas que tienen que ver con ellos. Lo que los hace diferentes es que se los cita para responder a una situación específica, mientras que los proverbios son más generales. A veces, cuando estos dichos están lejos de su contexto inmediato, pueden traer confusión. ¿Cómo se explica la evidente contradicción que hay en las siguientes afirmaciones de Cristo? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ambos versículos son correctos para las situaciones en que fueron dichos. En Marcos 9, el contexto se refiere a un creyente sincero a quien los discípulos le prohibieron ministrar. La declaración enseña que todos los creyentes tienen derecho a ministrar, y no solo unos cuantos discípulos escogidos. El versículo no enseña la salvación de los que no se han entregado a Cristo. Aquel a quien fue dirigido este mensaje ya era creyente. El segundo versículo se refiere a un contexto muy diferente. Los líderes religiosos acusaban a Jesús de estar aliado con Beelzebú. La gente debía tomar una decisión para aliarse con los líderes o con Cristo. En este caso, negarse a tomar una decisión equivalía a tomar una decisión en contra de Cristo. Estos proverbios demuestran que el significado de un proverbio debe limitarse al ámbito que se propuso el autor. Un ejemplo clásico de cómo un dicho debe considerarse dentro de su contexto es la prohibición que dice: «No juzguéis para que no seáis juzgados». Muchos usan este dicho para condenar a todo el que se oponga a las prácticas inmorales. Sin embargo, este no fue el uso que tuvo en el contexto original. Cristo reprendió a los fariseos hipócritas por su costumbre de condenar a los hombres por la más leve infracción de sus mandamientos. Puesto que Cristo mismo los juzgó, es evidente que esto no significaba una restricción universal en cuanto a juzgar el pecado. De la misma manera, Mateo 6 y 15, 20 guía a los creyentes cuando se trata de juzgar el pecado. En general, los dichos de Cristo, como los proverbios, se han generalizado tanto que no incluyen las excepciones incidentales. Considere estos 2 proverbios de Cristo: «No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa», y «porque todos los que tomen espada, a espada perecerán».
¿Puede usted pensar en algunas excepciones a estos proverbios? Por supuesto, algunos profetas han sido honrados en sus ciudades natales y no todos los soldados tienen muertes violentas. Con el uso de estos dichos no se niega que tengan excepciones, simplemente no se las considera. Sin embargo, el poder de los proverbios se perdería si siempre comenzaran con una frase calificativa como, en general, es verdad que. Los eruditos han observado que a menudo las perícopas de los evangelios tienen una forma similar. Ellas tienden a terminar con una reacción culminante hacia Cristo o con una aseveración oficial hecha por Él. El propósito de toda la perícopa se halla en esta conclusión. Este modelo es tan común que se lo llama la ley del énfasis final. En resumen, esta ley dice que a menudo la clave para entender una historia o parábola suele hallarse al final de dicha historia. Un dicho de Jesús que figure al final de la historia se introduce a menudo con una fórmula verbal como a ti te digo u os digo, de cierto te digo, o de la misma manera. Esta declaración resume la verdad en unas cuantas palabras y explica el propósito de la historia. El hecho histórico o la parábola sirven como una ilustración de la verdad que Cristo quiere enseñar. Más abajo presentamos algunos ejemplos de la ley del énfasis final. Parábola del fariseo y el publicano. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Llamamiento de Leví. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El uso del lenguaje exagerado por parte de Cristo, uno de los métodos más poderosos que usó Cristo para atraer la atención de sus oyentes, fue la exageración o hipérbole, pero esto no lo hacía para decir una mentira o violentar la verdad. En realidad usaba este método literario para captar el interés. La mayoría de las veces cuando usa la hipérbole es evidente, pero en caso de duda, use la regla general siguiente. Si la respuesta literal a la declaración de Cristo causa un conflicto con otras enseñanzas de la Biblia, es físicamente imposible o no lograría el resultado que Cristo quería, bien podemos suponer que el dicho es una figura retórica. Considere estos ejemplos. Lección 12.3. Hechos, una historia interpretativa. El libro de Hechos parece un relato de aventuras. Es una de las obras literarias más interesantes que jamás se hayan escrito. La descripción de Leland Ryken capta la esencia de este informe apasionante. El libro de Hechos nos proporciona 28 capítulos atiborrados de pruebas, alborotos, persecuciones, escapes, martirios, viajes, naufragios y rescates. Y todos estos hechos tienen lugar en las principales ciudades del mundo antiguo: Jerusalén, Antioquía de Siria, Filipos, Corinto, Antioquía de Pisidia, Éfeso y Roma. Hay una diversidad igual en los escenarios: templos, cárceles, tribunales, desiertos, naves, mares, cuarteles y teatros. El libro de Hechos es mucho más que un registro histórico. Es una historia interpretativa. Lucas presenta la teología por medio de la historia. Ha seleccionado cuidadosamente los sucesos y discursos que llevan a ciertas conclusiones, y consideró Hechos como una continuación de su evangelio. En este último presenta una biografía interpretativa de lo que Cristo comenzó a hacer y a enseñar. En Hechos, que como ya mencionamos es una historia interpretativa, Lucas muestra cómo los apóstoles y la iglesia continuaron lo que Cristo comenzó, determinando la diferencia entre lo normativo y lo descriptivo. Todos los sucesos registrados en el libro de Hechos son útiles para instruir a los creyentes modernos. Esto, sin embargo, no significa que lo que hizo un cristiano del siglo I sea automáticamente un modelo para nosotros en la actualidad. Ciertos hechos registrados en la Biblia son normativos, otros son descriptivos. Bien puede recordar usted que en el capítulo 7 explicamos que cuando un hecho se constituye modelo para que lo sigan todos los creyentes de todos los tiempos, se llama normativo. Un hecho que solo describe lo que sucedió o que ilustra la fe de los personajes bíblicos se llama descriptivo. Ya hemos estudiado estos términos respecto a las historias del Antiguo Testamento. Ahora veremos cómo se aplican a los sucesos del libro de Hechos. ¿Cómo podemos saber si un hecho es normativo o descriptivo? ¿Procuró determinar qué prácticas son normativas y cuáles descriptivas? ¿Por qué debe ser normativo el bautismo en el Espíritu Santo en Hechos 2? 1. 4 y descriptiva la práctica del comunismo cristiano en Hechos 4 y 32, 35.
¿Es normativo usar un paño como medio para lograr la sanidad divina? ¿Y qué se puede decir en cuanto a usar la sombra de un predicador en un culto de sanidad? La respuesta a estos interrogantes no debe basarse en nuestra opinión, sino en la palabra de Dios. Consideremos 3 reglas para distinguir entre lo normativo y lo descriptivo. No debe basarse en un solo caso. Desde luego, no debemos basar una doctrina en un solo pasaje de las Escrituras. ¿Por qué, pues? Tendríamos una norma diferente para determinar si cierto hecho es una ilustración temporal o un modelo permanente. El solo hecho de que tengamos el caso de una sombra relacionada con la sanidad no significa que sea un modelo bíblico. No debemos usar este pasaje para limitar los cultos de sanidad a las horas de luz de los días de sol. El caso de echar suertes para escoger un líder de la iglesia se menciona una sola vez en el Nuevo Testamento. Sin embargo, se repite la costumbre de orar antes de escoger un líder. Yo no aconsejaría usar dados para escoger un pastor, pero sí recomendaría la oración. Sería una insensatez enseñar que los cristianos mantuvieran el sistema de sacrificios basándose en el caso de Pablo consignado en Hechos 9 y 26. De la misma manera, dudo que Lucas pensara en iniciar una serie de quemas de libros cuando informó que los efesios habían quemado libros cuyo valor ascendía a 50,000 piezas de plata. Hechos 19, 20. No hay duda de que un solo caso puede tener gran valor doctrinal. Pero si se lo quiere usar para establecer la doctrina, debe haber otras escrituras que expliquen su significado. Si algo sucedió una vez y no hay ningún comentario al respecto, no es normativo. Puede que usted se pregunte sobre el valor que tengan estos pasajes descriptivos si es que no son normativos, pues sirven como ilustraciones de cómo se aplicaba la verdad en la vida de los personajes bíblicos. Por lo mismo, debemos buscar el principio que ilustra. La tabla siguiente nos proporciona algunas sugerencias, confirmado por el testimonio coherente de las Escrituras. Como ya lo hemos mencionado, un solo ejemplo de la Biblia no constituye una práctica normativa. De la misma manera, el simple hecho de hallar otra referencia a la misma práctica no la convierte en una doctrina. Para que una práctica se considere normativa debe presentarse de manera coherente y uniforme en las Escrituras. Es necesario el bautismo en agua para ser lleno del Espíritu. El bautismo en agua precede al bautismo en el Espíritu Santo en el caso de los samaritanos y de los efesios, pero Cornelio y su familia fueron bautizados en el Espíritu antes de ser bautizados en agua. Por tanto, no hay ningún ejemplo que muestre que uno debe bautizarse en agua antes de ser lleno del Espíritu. Un modelo común en el Nuevo Testamento es arrepentirse, aceptar a Cristo, bautizarse en agua y recibir el don del Espíritu Santo. Sin embargo, Hechos 10 y 47 muestra que es posible que una persona sea llena del Espíritu antes de ser bautizada en agua. El intérprete debe buscar primero declaraciones expresas para determinar si una práctica es normativa. Sin embargo, un modelo de actividad puede servir también como base de una doctrina. Por ejemplo, en Hechos hallamos 3 casos que muestran que los creyentes hablaron en lenguas cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo. Vemos un modelo en 3 de los 4 casos en que un grupo recibió el don del Espíritu. La única excepción posible se halla en Hechos 8 y 19. Este pasaje no menciona expresamente que los samaritanos hablaron en lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo, pero lo insinúa con mucha fuerza. Lucas consigna que hubo una señal dramática que acompañó a la recepción del Espíritu Santo. Debe de haber ocurrido algo visible o audible cuando estos creyentes fueron bautizados. ¿Por qué otra cosa ofrecería dinero Simón el mago para tener el poder de hacer lo mismo? Lucas escribió la historia con un propósito. Hechos abarca 30 años de historia de la iglesia, pero Lucas registró solo algunas cosas. Así pues, los ejemplos que escogió tienen mucho peso. Con respecto a la plenitud del Espíritu Santo, estos ejemplos nos sirven de guía para esperar que los creyentes hablen en lenguas cuando reciben el don del Espíritu. Por lo demás, el fuego y el viento de Hechos 2, 1, 4 nunca se han repetido, por lo que bien podemos entender que estas señales eran de naturaleza descriptiva. El Nuevo Testamento se refiere a otras 2 situaciones en las cuales se sobreentiende la señal de las lenguas. En primer lugar, se nos dice que Pablo recibió el don del Espíritu Santo. Después, el apóstol les dijo a los corintios: «Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros».
Este no era un don limitado a los apóstoles. Otra vez Pablo escribió a los creyentes corintios, diciéndoles: «Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas». ¿Y qué se puede decir sobre el proceso de escoger diáconos para el liderazgo de la iglesia? Podemos usar Hechos 6, 1, 7 como un modelo normativo. Sí, la idea de designar diáconos para ayudar en el ministerio está confirmada en 1 Timoteo 3, 8, 12 y Filipenses 1, 1. Lo que no está confirmado es el método para escoger a los diáconos. En Hechos 6, los líderes pusieron los requisitos que debían reunir los candidatos y la congregación votó. En otros casos, Dios dio una profecía para llamar a los líderes. Obviamente no hay ningún testimonio claro en las Escrituras en cuanto al proceso de elección de los diáconos. Debe reflejar el propósito del escritor original. La prueba decisiva para determinar si una práctica es normativa consiste en determinar el propósito del escritor original. En la actualidad, el alumno siempre debe preguntarse: ¿tengo razón en creer que el autor se propuso presentar esta práctica como normativa? ¿Pretendía Lucas que las experiencias de ser lleno del Espíritu y de hablar en lenguas fueran normativas para la iglesia? Desde luego, hay un sólido indicio de que el Espíritu que unge a los creyentes para el ministerio profético es un tema importante que aborda Lucas en su Evangelio y en Hechos. También vemos un gran modelo literario en Hechos que sitúa el bautismo en el Espíritu Santo en una posición central en la narrativa del libro. 1. Los paralelos que hay entre Lucas y Hechos muestran un modelo de investidura del Espíritu para el ministerio profético, como es el de hablar con unción. En su obra titulada The Charismatic Theology of St. Luke, Roger Stronstad presenta un firme argumento para la continuidad en los temas que se tratan en el Evangelio de Lucas y en Hechos. Uno de los temas constantes en los dos volúmenes de la obra de Lucas es la unción del Espíritu con un poder especial para hablar y servir. Casi cada vez que una persona recibe el Espíritu o es llena del Espíritu, ejerce una especie de ministerio profético y habla con unción. La obra del Espíritu Santo en el ministerio de Cristo lo muestra como el profeta prometido que había de ser el nuevo Moisés. Como a Moisés, a Cristo también se le concede poder para servir. Así como Dios pasó la unción de Moisés a los 70 ancianos, así también Cristo, el nuevo Moisés, pasa la unción del Espíritu a sus discípulos. Esta vez la unción no se limita a unos pocos hombres. Como lo predijo Joel, este don estaría a disposición de toda clase de creyentes. También Lucas usa constantemente las frases bautizados con el Espíritu y lleno del Espíritu. La primera frase la usa para referirse a la experiencia inicial de comisionar para el servicio. La segunda, para describir la continua capacitación para el servicio. Nunca usa estas frases para referirse a la regeneración o a la salvación. 2. El modelo de Hechos muestra que se da énfasis al poder pentecostal en 5 de las 6 etapas del crecimiento de la Iglesia. El libro registra cuidadosamente 6 olas de expansión de la Iglesia. Cada ola termina con un comentario final que resume el crecimiento espiritual y numérico de la Iglesia. La gran importancia de la unción carismática se ve en todas las olas de crecimiento excepto la última. Evidentemente, la concesión de poder carismático con la señal de hablar en lenguas es un tema muy importante en Hechos. En Hechos 2, 1, 4, los discípulos judíos de Palestina reciben el don del Espíritu. Pedro predica y explica que este es el derramamiento del Espíritu que fue prometido a todos los que creen. Ya no se limita a un grupo selecto de profetas elegidos. Ahora, todos los que creen, sin tener en cuenta su sexo, raza ni posición social, pueden ser llenos del Espíritu. Aquel día acierto hombres para que sean maestros. Al parecer, el problema que se trata aquí no es el de un maestro que enseña la verdad de la palabra. Concuerda esta enseñanza con el mensaje.